Bueno, si tienes tú también algún libro que quieras recomendarnos, sabes que las líneas están siempre abiertas. Vamos a estar hasta las 9 de la noche aquí en Nacional conversando sobre literatura. Yo les decía hace un ratito, pues, que está por aquí en vivo con nosotros en la cabina de Nacional Cristian Lindo Pablo, que ha publicado este cuentario, este libro de relatos llamado Yauría, que viene además en una bonita edición, este breve libro con este sello en la tapa que dice Premio Federico García Lorca 2020. Así que preguntarle a Cristian acerca de los orígenes de este libro del cual vamos a conversar. Muchas gracias por estar aquí, Cristian. Bueno, en primer lugar coméntame acerca, comencemos por el premio y luego retrocedamos un poco a la génesis de este libro. No sé si se le escucha a Cristian. Sí, se escucha. Ahí está, ahora sí. Bueno, ¿y cómo es esto de un premio de la Universidad de Granada en España? Sí, efectivamente. Es un premio que tiene ya más de medio siglo y que se convoca anualmente, ¿no? Pero no solamente se restringe a los alumnos de la Universidad de Granada, sino a cualquier alumno que esté matriculado en España, sea de pregrado o de posgrado. O sea, tú has estado en el 2020 allá. Yo viajé a Granada a hacer una maestría en el 2019. Ya. Luego en estudios latinoamericanos, convención en literatura latinoamericana, ¿no? Ajá. Y bueno, luego era una media beca para ir a Francia. Entonces estuve un tiempo en España y luego fui a Francia, a la Universidad de Toulouse, en la Universidad Jean Jaurès, y ahí me agarró la pandemia, ¿no? Me agarró la pandemia, estuve viendo la posibilidad de vivirla ahí, la pandemia. Pero la novia mía de ese momento, que era Alemania, que vivía en Alemania, en el norte de Alemania, cerca de Düsseldorf y de Colonia, una ciudad llamada Wuppertal, y me dijo, antes de que cierren las fronteras de Francia, mejor ven aquí, ven a Alemania, porque vas a estar en un cuarto muy pequeño, solo ahí, ¿no es cierto? En un lugar donde nuestro idioma, etcétera. En cambio, si estás aquí, te puedo ayudar. Y entonces yo viajé, tomé un bus de 19 horas desde Toulouse, el sur de Francia, hasta llegar al norte de Alemania, y ahí viví la pandemia, ¿no? Qué decisión, y bueno, qué épocas las que hemos vivido todos, ¿no? Ahora, tú has estado en España, entonces, bueno, en Europa, especializándote. Ahora, vienes desde aquí, tú estudiabas literatura también acá. Claro, yo soy sanmarquino, y soy licenciado en literatura de San Marcos, y de ahí ya decidí hacer el posgrado en Europa, ¿no? ¿Qué tal Europa? Mucha gente te habrá preguntado a tu regreso, ¿qué tal Europa? ¿Qué les respondías? Es que hay un antes y un después. Antes de la pandemia era una Europa que era casi idílica, ¿no? Granada es una ciudad preciosa, ¿no? Preciosa, con esta influencia árabe que ha dejado su huella en esta ciudad. En realidad en toda Andalucía, ¿no es cierto?, en particular, pero Granada es una ciudad pequeñísima, hermosa, bellísima y cosmopolita, ¿no? Ya. Gente de muchos lados. Y claro, cuando ya fui a Francia, hay un mito con Francia, con nosotros los peruanos y los latinoamericanos, ¿no? La figura, pues, de Vallejo, de Rivera, etcétera. Claro. Y este mito, cuando yo llego a Francia, primero llego a París y luego ya hago el viaje para ya residir en Toulouse, todo lo que se contaba en cuanto a esa ciudad, me refiero a París, era verdad, ¿no? Era verdad. Es verdad, claro. Sí, porque verdad. Mucho de lo que uno tiene como imagen de París, bueno, no yo en todo caso, viene por autores peruanos y bueno, latinoamericanos que en una época, en los 60, pues, tenían París como el centro de la actividad literaria, ¿no? Entonces, o la idea esta de París era una fiesta de Hemingway, ¿no? Sí, claro. ¿Era así? ¿Entonces fue una fiesta también para ti? Para mí fue una fiesta. Cada paso que daba pensaba, pues, que, bueno, me recordaba que por ahí habían pasado, pues, tantos, ¿no? Claro. Joyce, Joyce y Vallejo y etcétera, ¿no? Ya, y entonces, retrocediendo un poco más, ¿y qué te lleva a ti a estudiar literatura? Tus padres te deben haber también, no sé, pero deben haberse preguntado, ¿por qué este chico quiso estudiar literatura? ¿De dónde vino esa vocación tuya? Bueno, yo en la literatura ingresé no por la lectura, sino por la escritura. Y yo escribía desde muy niño. Y luego sí descubrí los libros, ¿no? Un tío mío, a quien mando saludos, mi tío Pablo, le llamamos así, tío Pablo. Él armó una pequeña biblioteca en el primer piso de mi casa y tenía acceso a libros. Entonces cualquier persona de la casa, es una casa familiar, podría acceder a esos libros. Y ese contacto para mí fue vital, ¿no? Fue vital. ¿Recuerdas algún libro? Bueno, sobre todo, era una biblioteca en realidad, no especializada en literatura, porque había libros de anatomía, de astronomía, claro. Pero había un diccionario, me acuerdo, de autores. Había un diccionario de autores, entonces a mí me gustaba mucho revisar
la vida de esos autores a partir de ese diccionario, ¿no? Pues están los españoles, estaba Becker, Azorín, Unamuno, etcétera. Algunos peruanos también estaban ahí. Y entonces, a partir de ahí yo empiezo ya a indagar ya sobre los autores que con el tiempo fueron marcándome, ¿no? Uh-huh. Sí, pero fue ese contacto con los libros sobre todo. Claro, pero hablabas tú, me parecía interesante porque por lo general se dice, bueno, lees y luego escribes. Tú dices, yo primero escribí y luego me interesaron los libros. ¿Cuántos años tenías más o menos? ¿De qué estabas hablando? 6 años. 6 años, ¿qué escribías? Tontería. No, bueno, cosas acerca de las compañeras que siempre te gustan en el salón, ¿no? Qué bonito. ¿Y conservas algo de eso, no? Yo solo recuerdo que era un cuaderno verde cuadriculado y que se perdió cuando tenía 10, 11 años. Sí. Qué pena. O sea, eran cosas como amorosas, digamos. Todas eran amorosas, claro. Todas eran amorosas. Qué bonito. Bueno, y entonces a través de la escritura te enamoraste de la literatura también. Sí, ese fue el tránsito. Recuerdo que a los 12, 13 años, ya en el colegio tuve una profesora muy buena. Ajá. Profesora, bueno, que si me escuchan, no sé nada de ella, se llama Elena Patiño, que con ella llevé literatura española, pues, ¿no? O sea, ahí veíamos a la generación 97 y el 27 y el 98, ¿no? Ya. Y para mí esos autores, Azorín, Unamuno, Lorca, Cernuda, pero fueron te marcaron. Sí. Qué bonito lo que dices. De vez en cuando aparece un invitado por acá y hablamos de lo mismo, o sea, de la importancia de un profesor o de una profesora que en el colegio te transmite su pasión. Sí. Esta profesora tuya le encantaba lo que enseñaba. Sí, claro, sí. Y ella también hacía una cosa muy, muy interesante, me acuerdo. Además de dejarnos lecturas, te dejaba al final que tú reescribieras, por ejemplo, finales de cuentos, finales de historias, ¿no? O de estampas, por ejemplo, de Azorín, ¿no? Y también eso también marcó mucho lo que iba a pasar después. Ya después de ella creo que ya tenía más o menos decidido que iba a dedicarme a estudiar literatura, ¿no? Bueno, y entonces salto hacia el futuro y estamos en Granada, en la Universidad de Granada, y hay este concurso Federico García Lorca. Sí, claro. Yo me entero de eso cuando, bueno, fue después de la pandemia. La pandemia empieza en el 2020. En Europa comienza como en febrero, marzo, ya habían las huidas. Yo ya estaba en ese momento, cuando ya la pandemia estaba colmando toda Europa, yo ya estaba en Francia. Y fue ahí donde justo en ese momento nace la convocatoria, ¿no? La convocatoria, bueno, aparece nuestro correo institucional, aparece la convocatoria. Y eso fue como en marzo, y en julio, cuando ya estaba ahí en Alemania, decido enviar digitalmente el cuentario a esa convocatoria, ¿no? Y lo que pasó luego sí fue un poco dramático, porque luego yo, a causa del encierro, de estar en un lugar donde no era mi lengua, porque estaba en Alemania... qué dramático, sí, lo puedo entender perfectamente. Claro. El alemán tampoco no es tan bueno, y entonces me enfermé, tuve unas crisis muy complicadas, me dio cefalea tensional y ataques de pánico, etcétera. Y entonces yo decido, para estar mucho más tranquilo, viajar otra vez a España. Yeah. Entonces viajo a España y en España llego casi sin dinero, llego mal, llego enfermo, llego solo, porque todos mis amigos que estaban en España no eran de Granada, sino eran de Italia, eran de Francia, ¿no? Claro. Todos habían regresado ya. Entonces yo me encuentro en mi regreso a Granada solo, sin dinero, no es cierto, y enfermo, ¿no? Y por noviembre o diciembre me llaman al celular y me dicen, señor, usted ha ganado el premio García Lorca, va a recibir tanto dinero, etcétera. Y para mí, pues eso fue porque ya casi no tenía dinero para pagar mi cuarto ni mi inundación. Sí, fue muy emotivo. Me imagino yo, bueno, felicitaciones, pues el libro se llama Jauría, es un cuentario, pues un libro de cuentos o de relatos. Coméntanos un poco acerca de él, porque sé además que, o sea, es un proyecto que lo tienes ya de tiempo, que lo has estado trabajando años. Sí. Jauría es un conjunto de relatos, son 8 en esta edición, que tienen como centro un poblado de Ica, ¿no? Lo que pasa es que mi familia materna tiene su origen, se vive en Huancavelica, pero migraron muchos de ellos a Ica, ¿no? A trabajar en este caso, ¿no? Y había un pueblito, que es mi acuerdo de Francia, ¿no? Que se llamaba Yaurilla, con doble L. Pero lo que pasa es que mi recuerdo ha quedado como Jauría, ¿no? Me he comido la doble L. Yeah. Y los eventos que se acontecían en este pueblito, de 50 casas, no más, sobre todo estaban habitadas de la memoria andina, ¿no? De la memoria huancavelica, ¿no es cierto? Entonces, esa memoria, ese mito, ¿no es cierto?, en el contexto del desierto, porque la casa de mi bisabuela en ese momento era la última de ese pueblito, entonces después de su casa solamente había desierto, ¿no?
y la noche en ese contexto con 5 o 6 postes de luz eran o sea, para un niño, para 7, 8 años, impresionante, ¿no? Esa oscuridad, ese desierto para mí era impresionante, y aunada las historias de mis tíos y mi bisabuela, pues se quedaron en mí, y poco a poco intenté procesarlas, y cuando ya tenía la posibilidad de escribir, empecé a hacerlo. Y el primer relato que nace de este libro se llama así, Jauría, que nace a partir de una historia de una tía mía que había llegado a Lima después del terremoto, ¿no es cierto?, del 2007, Ajá. y empezó a narrarnos lo que había pasado. Obviamente la tragedia que ya todos conocemos, ¿no?, de la polvareda y la caída de las casas y la iglesia, ¿no?, de la señora Luren. Pero además lo que me quedó a mí muy marcado fue lo que pasó después, que fue que había mucho vandalismo, ¿no es cierto? Un pueblo muy, muy pequeño, donde mi tía tenía una pequeña tienda, me decía que había mucho vandalismo, que la gente empezaba a asaltar y robar. Entonces, eso quedó en mí, y eso fue el inicio de la primera historia, que yo diría que más o menos tiene ese contexto, ¿no? El terremoto de ese 2007 está como que ha fecundado gran parte del cuentario. O sea, es inevitable que las cosas que a uno le impresionan, pienso especialmente cuando uno es niño, salgan luego en lo que uno produce, sí, claro, lo que crea, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste entonces trabajando en estas historias? Si yo hubiese aplicado todos los cuentos que tenía sobre este contexto, habrán sido como 15 o 16, ¿no? Pero decidí para el concurso mandar solamente algunos que creía que eran los más logrados, que en este caso son 8, ¿no? En este caso son 8, sí. O sea, sería como que conscientemente fuiste con la idea de, no sé, tener un libro de cuentos en torno a este lugar llamado Jauría, o es como que naturalmente lo que ibas creando aparecía el primer cuento, que se llama así, Jauría, sí lo escribí conscientemente porque tenía este recuerdo, este relato de mi tía, ¿no? Pero los demás fueron como que persiguiéndome, ¿no? Porque yo recuerdo que, o sea, había un relato donde yo quería hablar sobre una persona X que no tenía trabajo y que quería arreglarle luego a su hija, pero lo quería ubicar en Lima solamente, ¿no? Pero de pronto aparecía el desierto, y de pronto aparecían las dunas, y de pronto aparecía el oasis, y ya era inevitable seguir, y así. Y cada cosa que iba sucediendo me remitía al desierto en esa época, ¿no?, en la que lo iba escribiendo. Eso. Claro, bueno, sobrecogedor, ¿no? ¿Cómo se hace un libro? Permíteme plantear aquí esta pregunta tan genérica, tan grande y tan, pienso, fascinante. ¿Cómo se hace un libro? O sea, ¿cómo te das cuenta que ya tienes un libro? Ahora, tú dices que acá hay 8 cuentos y que en verdad son más. O sea, podríamos esperar también una edición definitiva luego de Cuentos alrededor. Yo creo que de aquí a algún tiempo va a ser un proyecto que se va a ir sumando, ¿no? Okay. No creo que vaya a quedar en esos 8 cuentos, no. Pero yo ya tengo escrito otro cuentario ya, que tiene otra temática, otra ambientación, ¿no? Pero sí soy consciente de que en algún momento va a surgir nuevamente, yo diría, ¿no? Oh. Sí. Y bueno, y mi pregunta tan general, ¿cómo se hace un libro? ¿Qué responderías tú? En el caso de este libro en particular, se fue forjando, ¿no? Se fue forjando. Lo que pasa es que el hecho de que tenga la unidad, comunidad, el lugar donde reciben los actos, ayuda muchísimo, ¿no? En el caso de un cuentario, en este caso, ¿no? Porque te da pues también, por ejemplo, algunos personajes se repiten en algunos de los cuentos, te da esa ambientación que le da una unidad, pero también lo que yo buscaba, por ejemplo, era buscarle un ritmo, un estilo que marcara todo el texto, ¿no? Y ahí esa es una búsqueda, ¿no? La búsqueda que tiene que ver ya con tus referentes, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento, hay una autora alemana, rumana alemana, que aparece en el... Gerda Müller. Y por ejemplo, hallarla a ella en el momento en que ya estaba culminando el texto fue vital, porque encontré mucho de lo que yo quería en cuanto al estilo en ella, ¿no? Que era un estilo entre poético y preciso, y eso siempre es algo que he buscado, ¿no? La precisión y la poesía. O sea, uno está de que le da vueltas y vueltas a las oraciones, estás tratando de alguna manera de que comunique en una dirección que sea más, no sé, más acorde a tu sensibilidad. Siempre, claro, siempre, sí. ¿Es difícil eso? Es muy complicado. Es muy complicado porque es una búsqueda que te puede tomar muchísimo tiempo, ¿no?
te puede tomar mucho tiempo. A mí me tomó muchísimo tiempo porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasaba cuando yo escribí el primer cuento que te comentaba, Jauría, era que tenía mucha influencia rulfiana, que es una cosa obvia, porque Rulfo pues también tiene un contexto parecido, ¿no? El desierto, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dejé de leer a Rulfo, ¿no? Y hasta ahora no lo leo, por ejemplo. Y hasta ahora no he vuelto a Rulfo, ¿no? Y estamos ya, pasado ya casi una década de que no he vuelto a leer. Qué interesante, hay muchos escritores o artistas que hacen eso porque no quieren como influenciarse mucho, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, hay una entrevista además al cierre de este libro, sí, claro, ¿no? claro. Y acá dice, creo que en mi escritura pueden influir narradores como Gerda Müller, Marguerite Duras, Virginia Woolf o Edgardo Rivera Martínez, claro. Y en ellos hay como un aliento poético, pues que es un poco de lo que hablabas tú. Sí, claro, eso, claro. ¿no? Interesante eso, ¿no? Pero también de música, ¿no? Como acá sí esto no conozco, Ranulfo Fuentes, Lorenzo Palacios o Nina Simone. ¿Quién es Ranulfo Fuentes? Disculpa mi ignorancia. Es un autor ayacuchano, un compositor ayacuchano, sí. Y bueno, Lorenzo Palacios es Chacalón, claro. Y Nina Simone, claro, más o menos. Y también Oscar Catacoro, cineasta ayacuchano también es. Que lamentablemente nos dejó, no sé poco, sí. Sí, Wong Kar-wai y... El chino, claro. Claro, y Paweł Pawlowski, a él sí no lo he visto, ¿eh? Y bueno, en fin, o sea, un artista tiene referencias múltiples, pues, ¿no? Sí, siempre ha sido así, creo yo, ¿no? Siempre ha sido así. Y creo que es lo más sensato que pueda hacer un escritor, un pintor o un músico, ¿no? Estar influido por todo lo que lo contamina, lo que lo afecta, ¿no? Estoy seguro que mucha gente te debe haber preguntado o te debe pedir consejos, no sé, amigos tuyos, o preguntas del estilo, yo quiero escribir, ¿cómo podría comenzar? Cuando te piden consejos, ¿qué sueles decir? Bueno, que si lo quieren hacer, al final, si realmente lo quieren hacer, al final va a ser inevitable, ¿no? No van a poder huir de eso, ¿no? No van a poder escapar de eso, ¿no? En un momento se va a dar, ¿no? Y claro, ya en cuanto si quieres forjar algo serio, simplemente está el trabajo, ¿no? O sea, leer muchísimo, escribir muchísimo, ¿no? No hay otra razón. Por ejemplo, a mí cuando fui a Europa, muchos amigos me decían, oye, pero tienes que hacer una maestría de escritura creativa, ¿no? Pero a menos desde mi perspectiva yo tenía otro parecer y lo que yo quería, aparte de obviamente de tener el posgrado en Europa, era la vivencia, ¿no? Claro, obvio, pues, tienes que irte a vivir, claro. Sí. Y creo que eso también es fundamental, ¿no? Para que tengas algo que decir, algo que contar, ¿no? Y no te agotes con los temas que a veces suele pasar, ¿no? Mucho, ¿no? Claro, bueno, pues un artista se encuentra a sí mismo, uno podría decir, y en el camino ayuda al lector también a que se encuentre a sí mismo, Sí, claro, ¿no? claro. ¿Por qué se escribe? Otra pregunta genérica, mira, enorme, pero ¿por qué escribes tú en todo caso? ¿Por qué escribo yo? Bueno, una de ellas es porque como te decía, y para mí en ese momento ya es inevitable, o sea, en ese momento de mi vida ya es inevitable, ¿no? Tal vez hace algunos años podría prescindir de estar temporadas sin escribir, pero en este momento de mi vida ya siento que es inevitable y ha sido una suma, creo que, una necesidad que se ha ido sumando con el tiempo y que en este momento ya no puedo escapar, es como una maldición, ¿no? Una maldición que cura, una maldición que cura, claro. Como decía Clarice Lispector, ¿no? Bueno, pues, Jauría es el nombre de este libro, edición editorial. De textos, sí. Así es, textos. Y Cristian Lindo Pablo es el autor de este conjunto de relatos, del cual además habrá nuevas entregas, esperamos, pensamos, y también otros libros, porque nos hablabas de otro que... Sí, que ya está hecho ya. Entonces probablemente conversemos de nuevo, Cristian. Excelente. Bueno, pues hemos conversado con Cristian Lindo acerca de Jauría.